Nos place tener con nosotros acá a Roberto Álvarez, quien es un distinguido profesional dominicano que ha ocupado cargos públicos dentro y fuera del país, entre ellos la representación de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos. Lo hemos invitado a propósito de la cumbre que se está desarrollando acá para que nos ayude a entender la trascendencia de este evento que se realiza en la capital dominicana y que congrega cancilleres de Europa y de América Latina y el Caribe. Bienvenido, Roberto, y vamos a comenzar por ahí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar por ahí. Buenos días, Namitila. Gracias. ¿Qué trascendencia tiene esto? Y me gustaría también ver esto de la CELAC, cómo ha ido ganando espacio o no como organización. Sí, mira, la CELAC es una institución que fue creada en el 2010, es decir, de reciente creación. La Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Ya tenía antecedentes en lo que se llamó el Grupo de Río, pero en el 2010 ya se formaliza. Y la diferencia básica entre la CELAC, esta comunidad, y la OEA es que en la CELAC no participan ni Estados Unidos ni Canadá. Ahora bien, la CELAC no tiene sede. En cierto sentido es una institución errante, en el sentido de que cada año necesita un anfitrión nuevo. Este año le ha tocado a República Dominicana y el país anfitrión pues organiza todas las reuniones. La reunión que se está celebrando acá ahora, esta cumbre como le llamas, es una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC con su par de la Unión Europea, con los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. En total, la Unión Europea está conformada por 28 estados, la CELAC por 33, es decir, todo Latinoamérica, el Caribe anglófono también, 33 países, en total 61 estados. Primero se reunieron los técnicos para revisar la agenda, es una agenda larga que tiene muchos temas. Eso fue lo que ocurrió ayer. Un tema larguísimo, medio ambiente, seguridad, inversiones, comercio, etc. Y a partir de hoy, que se inaugura es con los ministros de Relaciones Exteriores. Todos estos diálogos de reflexión y de avance de esta agenda es para ir hacia la cumbre de presidentes, ¿no?, que también se celebra cada 2 años entre los presidentes del CELAC y los presidentes de la Unión Europea. La última fue en el año pasado, julio me parece, en Bruselas, fue la última cumbre de presidentes. ¿Y la próxima será este año? Y la próxima será acá, el año que viene, en enero del año que viene, cuando le toca a República Dominicana pasar el batón al próximo país que asuma la presidencia pro tempore, como se le dice, de la CELAC. ¿Que será El Salvador? Bueno, ustedes me están dando la noticia. Sí, lo informó ayer aquí el embajador de la Unión Europea. Alberto Navarro. Alberto Navarro. Pues Alberto Navarro es una persona bien informada. Bien informada, sí. Sí, pero bueno, se hacen las reuniones, se hizo una en Bruselas, como dice, en junio del 2015, pero ¿qué seguimiento se le da? O sea, las conclusiones, los acuerdos, ¿cómo se concretizan? ¿Cuál es la obligación de cada estado, ya sea latinoamericano, ya sea caribeño, ya sea europeo, de cumplir con lo que salga de esa reunión? Mira, hay muchos componentes a estos grupos. Por ejemplo, una reunión que se va a celebrar ahora también, como paralela dentro de esta misma reunión, es una entre los países que conforman lo que se llama el CARIFORO y la Unión Europea. El CARIFORO está compuesta por los países del Caribe inglés, más Haití y República Dominicana. Ese es un mecanismo diferente y ese tiene que ver sobre todo con el Acuerdo de Libre Comercio que entró en vigencia en el 2008 entre los países del CARIFORO y la Unión Europea. Entonces, ese es un componente de comercio y se reúne por un lado y tiene una vida propia que
todos los ministerios de cada país, de industria y comercio, o los encargados del comercio, pues continúan, y los ministerios de Relaciones Exteriores continúan cada año avanzando. Lo mismo con los otros temas, ya sea educación, que es un tema también importantísimo, los ministerios de educación o los ministros de educación o los técnicos de educación se reúnen en otras reuniones, aparte de la que se está celebrando ahora, en diversos momentos. Y así sucesivamente se van avanzando las agendas dentro de la temática de cada agencia encargada del tema. Esto incluye, en el caso de la CELAC, un avance en términos de integración regional. Mira, la CELAC es un organismo que tiene sentido en cuanto a que permite a nosotros, los latinoamericanos, tener un espacio de reflexión en el cual no están países grandes, hegemónicos como Estados Unidos y Canadá, que tienen su propia agenda y tienen una agenda global mucho mayor que la nuestra. No tener una sede, como CELAC no tiene sede, la limitación. No, pues no ayuda, obviamente, no permite de que se avance y no tiene un presupuesto tampoco. Es, como te digo, sobre todo un espacio de reflexión. Entonces, cada país que es anfitrión corre con los gastos. Por ejemplo, todo el montaje de esto y todo este año que el presidente Medina ha sido el presidente de la CELAC, eso implica que todos los gastos es República Dominicana. Todos los gastos, excepto cada país pues paga el envío de sus representantes, claro, ¿no? A las reuniones. Claro. Pero sí, todos los gastos en la sede, es decir, durante ese año. Pero vale la pena hacer esa inversión en tanto en cuanto el país anfitrión se proyecta ante la comunidad internacional. ¿Se justificaría en ese sentido? Mira, Alberto, ya ahí habría que hacer un análisis costo-beneficio para determinar si realmente vale la pena. Pero bueno, yo creo que son más los beneficios que los costos. Nosotros tuvimos aquí recientemente de visita a Pepe Mojica. Pepe Mojica se quejaba de una tradición de los países latinoamericanos de vivir de espalda al otro. Él dice, en América Latina todo el mundo quiere tener buenas relaciones con países europeos, con países de Norteamérica y hasta con países asiáticos, y no tiene relación comercial, no se vende, no se compra, no se negocia, no se intercambia culturalmente, o se hace muy poco con el vecino. ¿Tiene sentido eso de Pepe Mojica y esto podría ayudar a...? Sí, mira, tiene obviamente un germen de razón lo que dice Pepe Mojica. Además, con la experiencia, la vivencia y la sapiencia que tiene Mojica, ¿quién soy yo para cuestionar? Sí, estoy de acuerdo. Ahora bien, eso no quita de que no existan estos lazos de cooperación, de coordinación, de reflexión. Se avanzan en cierta medida. Lo que sucede es que se espera demasiado de estas reuniones. O se cree, es decir, se venden en discursos muy floridos, sí, como si realmente fueran la solución, ya se van a resolver todos los males, y eso no es así. Lamentablemente no hay expectativas más limitadas en esas grandes palabras. Nos gusta a nosotros los latinos no dar grandes discursos. Sí. Hay que recordar, Álvarez, que también esta es la conjugación de una inquietud vieja que se desprende mucho de aquellas cumbres de las Américas que impulsaba Estados Unidos, dirigía e imponía. Una de ellas, la primera de ellas, en Miami, Estados Unidos propuso un acuerdo, estaba desarrollando acuerdos bilaterales de tratado de libre comercio con las Américas. Los países de Sudamérica, sobre todo, dijeron no, si quieren tratados comerciales, existía, por ejemplo, el Grupo de Río, vamos a negociar en bloque. En América Latina no puede sentarse en un país caribeño, por ejemplo, solo a negociar con los Estados Unidos, porque nos van a engañar. Bueno, mira, fue en el 94 cuando se lanzó la primera cumbre, y la idea era una sola zona de comercio, un solo mercado, desde el Polo Norte Alaska, hasta el Polo Sur, que cubría hasta la Patagonia, todos los países, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. Bueno,
fue un sueño, suena bonito, pero Estados Unidos no fue el primer país o el que primero ideó esto. En cierto sentido, esa es una idea que viene ya desde Simón Bolívar. Simón Bolívar convocó a los países latinoamericanos en el 1826, me parece, en Panamá, justo para llevar a cabo ese tipo de idea de unión latinoamericana. Pero bueno, no prosperó y como tú señalas, con el paso del tiempo hubo países, Argentina, Brasil, que ante los subsidios agrícolas fue un factor, sobre todo por el cual de los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, por los cuales se fue creando este distanciamiento en nuestro continente y que llevó al final de este sueño, y de ahí comienza Estados Unidos a negociar bilateralmente o por región los acuerdos de libre comercio. Sí, de alguna manera la CELAC sustituye aquellas famosas cumbres alrededor del quinto centenario, esa iniciativa iberoamericana del rey de España en ese momento. Las cumbres iberoamericanas, claro, que no estaban representados la Unión Europea como tal, sino España, Portugal, más América Latina. La CELAC tiene su origen más en el Grupo de Río. Okay. Recuerden aquella famosa reunión en el 2007, me parece que fue 2008, acá en República Dominicana, a raíz del ataque de Colombia a un campamento guerrillero en Ecuador, en la cual mataron a Efraín Reyes, me parece era el nombre del guerrillero de la FARC, que se celebra en República Dominicana justo unos días después, una reunión del Grupo de Río, en la cual, famosa reunión, en la cual el presidente Fernández le pidió a Álvaro Uribe y a Rafael Correa y a Chávez de darse la mano. ¿No se recuerdan que fue algo televisado? La famosa foto. El Grupo de Río es el que después, eso fue, como te digo, creo 2008, poco después, en el 2010, se transforma ese Grupo de Río en la CELAC, se amplía y se incluye al Caribe inglés. El Grupo de Río no incluía al Caribe inglés. Sí, eso fue bastante, un antecedente importante de esta cumbre. Pero, Roberto, hay muchos otros problemas internacionales en la palestra. Uno de ellos surge ahora mismo. Sí. La decisión que tomó la justicia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ayer, de hacer un acuerdo con una empresa brasileña en la que ésta reconoce haber pagado soborno para vender sus productos, que son aviones, y eso implica a la República Dominicana. Se reconoce explícitamente esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Y qué repercusiones podría tener dentro y fuera del país? Mira, sí, estamos hablando del caso de los supertucanos, sí, sí. ¿no? Los 8 aviones que fueron comprados por un monto de unos 96 millones de dólares más o menos, y que, como tú señalas, la prensa de hoy trae que se llegó a este acuerdo entre el Departamento de Justicia y la compañía Embraer, pero también hay otro acuerdo entre la Comisión de Títulos y Valores de Estados Unidos, el Securities and Exchange Commission, también con Embraer, y el monto de la multa es 206 millones de dólares que ha pagado Embraer. Y hay un acuerdo de 3 años en el cual, que es un acuerdo de juicio diferido, es decir, que no se va a proceder al enjuiciamiento de Embraer en Estados Unidos al haber admitido la responsabilidad de la culpa y ha colaborado con las autoridades norteamericanas, dando toda la información, abriendo y comprometiéndose hacia futuro de cumplir con todas las normas norteamericanas en cuanto a la transparencia, a las auditorías, la manera que debe auditar sus libros y presentar sus estados financieros. Todo eso porque la Embraer cotiza en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Ese es el motivo por el cual Estados Unidos tiene jurisdicción sobre la compañía. Pues bien,
este caso, en el cual se implica a República Dominicana a ciertos funcionarios de haber recibido un soborno de $3,5 millones, está ahí detallado, no tiene los nombres, pero en el documento anexo, que sean 2 documentos que se han sometido ante los tribunales de Florida, tribunales federales de Florida, ahí está todo relatado, la forma como se llevó a cabo. Están los correos electrónicos, no dice exactamente, pero obviamente ahí están con fechas, cómo se llevó a cabo la transferencia de fondos, cómo fueron primero unos $100,000 que vinieron directos desde Nueva York acá, pero los otros se trataron de esconder de una manera en la cual se mandó el resto del dinero, se mandó a Uruguay, y de Uruguay después se transfirió a Panamá, y de Panamá es que viene a República Dominicana. Bueno, esto es lamentable, muy lamentable. Recientemente el presidente Medina pidió ante una declaración del embajador de Estados Unidos que dieran pruebas. Pues aquí están las pruebas clarísimas. Ahora le toca a las pruebas de corrupción. Ahora le toca al Poder Judicial Dominicano y al Ministerio Público Dominicano actuar. No hay otra alternativa. Esta noticia hoy en día está circulando en todas partes del mundo. Ya usted la puede encontrar en el Wall Street Journal, en el Financial Times, en la India, que es uno de los países implicados. Sí. Está, obviamente, yo busqué, yo lo he visto, en Arabia Saudita. Se está, no solamente ya, hay personas presas en Arabia Saudita por este caso. En República Dominicana, y allí le puede ir mal. En República Dominicana es donde hay apenas el coronel, que aparentemente pues fue el conducto para estos dineros, es el único que guarda hasta ahora cárcel. Bueno, pero él ha dicho, él se ha referido a tocar teclas. O sea, él sabe quiénes son los otros involucrados. Incluso se ha presentado como prueba la mención de un par de senadores, 1 o 2 senadores de la República. O sea que no es solamente, aparte del ex ministro de las Fuerzas Armadas. Sí, o sea, mira, hay nombre, lo que nadie entiende es por qué no hay presos, no hay más acusados. Yo creo que este es un caso de inflexión para República Dominicana. Si las autoridades ahora no demuestran realmente una investigación y no enjuician a las personas, porque hay suficientes indicios para poder llevar a cabo esta investigación y determinar los responsables, aquí vamos a quedar República Dominicana. En todos esos informes del Foro Económico Mundial, acaba de salir otro ahora hace unos pocos días sobre el nivel del Estado de Derecho en República Dominicana, Transparencia Internacional. Vamos a continuar empeorando y vamos a pasar a niveles aún más bajos en todas estas listas que afectan la imagen de nuestro país terriblemente. No podemos permitir que esto continúe sucediendo. Sí, se ha urdido una campaña diciendo, o poniendo en tela de juicio las facultades del embajador de Estados Unidos en República Dominicana, tratando de presentarlo como que un embajador que choca con el presidente de la República, cuando el presidente Danilo Medina lo emplazó a que dijera cuáles son los casos de corrupción que existen en República Dominicana. Bueno, pero en términos, el embajador, o sea, ¿usted cree que el embajador tiene suficiente aval del Departamento de Estado y de su gobierno? Porque hay algunos que tratan de desmeritarlo, de decir que ese embajador ya no va a seguir aquí, que lo van a cancelar, etcétera, etcétera, etcétera. Usted con su experiencia en el mundo diplomático, mira, ¿qué usted diría? Ana Mitila, eso es un argumento baladí que no tiene ningún asidero de ningún tipo. Estados Unidos es un país más o menos de leyes, es un país más o menos de instituciones, a diferencia de lo que nosotros pensamos, de lo que ocurre acá.
el embajador recibe instrucciones. En todo caso, si aquí se va a señalar de que es un país hegemónico, se señale a Estados Unidos directamente, al presidente Obama, ¿no? Por al ser Departamento de Estado. al Departamento de Estado. En el caso, señalar como que Brewster está actuando como un llanero solitario no tiene absolutamente ningún sentido. Roberto, este caso tiene mayor trascendencia además porque ya sabemos que antes de que se aprobara el préstamo en el Congreso Nacional, hubo cuestionamiento muy serio a nivel interno en la República Dominicana. Recordemos que el Partido de la Liberación Dominicana tuvo que ordenarle a sus legisladores que aprobaran el préstamo. Hay que recordar también, que es otro de los temas, que este préstamo fue declarado de urgencia, la aprobación, para evadir la posibilidad de que se hiciera un concurso público, transparente y contradictorio. Y que justamente por la ausencia de esa igualdad en condiciones con los suplidores que tal vez Estados Unidos le prestó tanta atención, porque empresas suyas se vieron imposibilitadas a hacer ofertas mejores, ¿verdad? Mira, ¿qué piensas sobre eso? Adalberto, los documentos de apoyo, los documentos que han sido presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante el Tribunal Federal en Florida, son dos documentos, uno de 60 páginas, etcétera. Yo lo estuve más o menos mirando lo más rápido posible anoche, pero tiene toda una serie de datos importantísimos y llamativos en cuanto a lo que tú estás preguntando. Por ejemplo, tienen todo el proceso de fechas de cómo ocurrió el supuesto soborno, ¿no? Ya admitido por en Estados Unidos por la empresa y ya presos en Brasil 11 funcionarios por todos estos casos, que incluye también a otros países, la India, Arabia Saudita, Mozambique, son 4 países, y República Dominicana. Bueno, el préstamo se aprobó en República Dominicana en diciembre del 2008 en el Senado. En enero del 2009 ya se hace público, ¿no? Sí, esto fue sin licitación, además. Sí. Entonces, sí, porque fue de emergencia. A partir de ese momento comienzan una serie de intercambios de correos desde la gente aquí en República Dominicana a la compañía diciendo, bueno, ya nosotros cumplimos, a ver, desembolse, ¿no? A ver, con la comisión. No es hasta el 2010 cuando realmente se hace, porque tenían temor en la compañía, en Embraer, de la forma, estaban buscando una manera de cómo hacer... Un mecanismo especial. Esconder la transacción. Entonces, se buscó la forma de que República Dominicana, de que la gente iba a hacer una representación ante las autoridades jordanas de Jordania, para tratar de venderle tucanos a Jordania. Y entonces así apareció en los libros de una manera muy burda, que fue por una supuesta ayuda que nunca existió, nunca hubo venta alguna a Jordania, y eventualmente se desembolsa, pero en esos correos electrónicos el agente en República Dominicana está insistiendo continuamente ante la compañía, ante Embraer, manden el dinero que nosotros cumplimos, que yo estoy teniendo presiones de aquí, de mi gente, etcétera. Entonces, ahí está todo bastante señalado, y eso es en un documento en el cual no incluye nombres, pero obviamente tienen los nombres. Tienen los nombres. Tienen que tenerlos. Lo que pero ahora compete, pero Alberto, compete a las autoridades dominicanas hacer la investigación debida y determinar quiénes son las personas que recibieron ese soborno. Pero es que lo que uno no puede entender, por lo menos en mi cabecita no cabe, que un coronel tenga tanta influencia como para obligar a que el presidente de la República declare esto de estado de emergencia y que el comité político, el poderoso comité político del Partido de la Liberación Dominicana, porque hay que decirlo, el poderoso comité político, tomara la decisión de bajar línea. Yo no utilizaría esa palabra, yo diría poderosísimo. Poderosísimo. Tomara la decisión de decir, mire, porque recuérdense que hubo legisladores del PLD que cuestionaron esto y que se opusieron. Claro. Y lo sometieron a la disciplina.
y hay que decirlo. Entonces ese coronel tenía tanto poder, tiene tanto poder. Hay que decirlo que Domínguez Brito fue el que más se opuso en ese momento a la compra de los aviones bajo las modalidades en las cuales se hizo. Así es. Bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? Expectativa. Bueno. ¿Va a pasar algo ahora? Bueno, mira, como dice la película esa, Never Say Never, nunca digas nunca. Yo espero que sí, que esta sea, ojalá que esta sea la gota que derrama la copa, porque si no, porque si el presidente dice, denme pruebas, y aquí se le está dando toda esta información, que las autoridades dominicanas han colaborado en este proceso, no es que han estado ausentes hasta ahora. Sin embargo, es frente a los tribunales nacionales ahora que hay que actuar. Ya. Sí, bueno, se nos acabó el tiempo, sí. Caramba, muchísimas gracias, Roberto gracias Álvarez. A ustedes. Sí, es un grato placer conversar con él. Y hay que recordar que Roberto Álvarez fue embajador dominicano ante la Organización de Estados Americanos, es abogado, experto en Derecho Internacional y Derechos Humanos, y fue también el coordinador de Participación Ciudadana. Gracias. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Por madrugar hoy. Sí.